Bienvenidos a este nuevo análisis de Bitcoin. El día de hoy vamos a estar revisando los recientes movimientos que hemos tenido al corto plazo en Bitcoin y sobre todo proyectando de cara al futuro qué podemos esperar de Bitcoin. También vamos a estar evaluando lo que es las temporalidades más altas, gráfico diario, gráfico semanal y sobre todo enfocándonos en lo que es la correlación con el SPX y con lo que es los datos de inflación de la Reserva Federal de Estados Unidos, justamente porque recientemente hemos tenido esos datos importantes y lo vamos a evaluar en este video. Pero primero les comento que quedan solo 6 días para poder acceder a mi comunidad privada de señales en Telegram. Para esto tienen que venir a la descripción del video y en la segunda línea hay un enlace que dice comunidad privada. Esto les va a enviar un formulario donde deben seguir unos simples pasos para poder acceder de forma gratuita a este canal privado de Telegram. Uno de los principales requisitos es crearte una cuenta en BingX o en OKX, fondear la cuenta y hacer algún trade al menos en alguno de estos dos intercambios. Obviamente son intercambios en los que yo confío plenamente y por eso los recomiendo, además de que yo mismo también invierto en ellos. Una vez que cumplen esos requisitos, envían el formulario y el equipo correspondiente les va a habilitar el acceso a lo que es el canal VIP de Telegram. Así que aprovechar en inscribirse, que el 7 de febrero oficialmente se cierran las plazas. Bueno amigos, para iniciar con el análisis técnico vamos a ir a este gráfico de 4 horas y lo que tenemos aquí es un patrón que ya hemos trabajado en distintas ocasiones. Esto de aquí se conoce como un inicio de tendencia alcista a partir de este punto justamente que marca en pantalla. Porque si vamos a ver el pasado reciente, nosotros habíamos venido trabajando un inicio de tendencia bajista a partir de este punto. ¿Por qué? Porque hubo cruce de medias móviles. No solamente por eso, es un conjunto de señales o patrones que nos dan este inicio de tendencia. En este caso, sí hubo un cruce de medias exponenciales, lo cual es positivo para que sea un inicio de tendencia, pero también hay otras señales que nos dan apoyo en esto. Tenemos que estas velas que terminaron atravesando la media exponencial de 55, que es la de color amarilla, fue unas velas que tuvieron bastante volumen en este caso, tuvieron una creciente, un pico de volumen. Tenemos también que toda esta caída de aquí fue acompañada con fuerza en el ADX. Déjenme anotarlo aquí. Esta fuerza en el ADX. Y también tuvimos un valle rojo considerablemente pronunciado, un valle rojo bastante grande en la parte de aquí abajo. Entonces tenemos 4 indicadores que nos dan un muy probable inicio de tendencia bajista. Y ciertamente a partir de ahí corregimos para abajo. Subimos un poco para abajo. Y ahora estamos iniciando lo mismo, pero obviamente de forma inversa, ¿no? Ahora, en este caso, en el presente, podemos ver que se cumplen los mismos patrones. Aquí tenemos justamente el cruce pronunciado de medias móviles. Tenemos que hubo un pico de volumen en la ruptura de esta media exponencial de 55. Y tenemos también que hubo fuerza en el ADX. El ADX se mantuvo por encima del punto 23. Quiere decir que en todo momento hubo fuerza. Y tenemos también un valle verde considerablemente grande y pronunciado. Entonces, si tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 de 4 indicadores que nos dan de que a partir de aquí, de este cruce pronunciado, esto es rebote a la media para seguir subiendo, rebote a la media para seguir subiendo. Estructura de tendencia alcista, en este caso en Bitcoin, ¿no? Entonces, a partir de este punto, ¿qué se puede esperar? Bueno, hubo entrada en long el día de ayer y creo que está claramente a la vista de todos, ¿no? La entrada en long fue el día de ayer justo en esta zona de aquí. En esta zona de aquí y de aquí obviamente el patrón es hacia arriba, ¿ok? El día de ayer no pude subir video como para poder haber revisado este patrón porque estoy trabajando actualmente en lo que es los módulos del curso de inversionista cripto, en lo que fue el lanzamiento de nuestra formación hace un tiempo, entonces ando algo metido en ello y por eso es que no he podido subir video el día de ayer. Sin embargo, la entrada estuvo clara, ¿vale? Creo que se pudo ver que tocó el precio en la media exponencial de 55 y que incluso tuvimos una pequeña formación de valle rojo. En este punto, pues, claramente el patrón estaba para arriba, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué se hace? Pues nada amigos, ya el precio está topando máximos anteriores. Obviamente aquí no vamos a entrar en long y nosotros tampoco entramos en contra de tendencia. Vemos que aquí incluso falta un poco más de desarrollo de valle rojo, que a lo mejor fuera un pequeño valle verde y el precio puede seguir subiendo más y romper máximos. Entonces en este punto es un patrón de preferencia no operable. Primero porque no operamos en contra de tendencia y segundo porque el patrón de entrada fue aquí y acá más bien deberíamos estar tomando ganancias. Este puede ser el primer target, puede ser considerado el TP1 justo en esta zona. Uy, se borró. El TP1, tal cual. Ahí donde está. Y luego si sigue subiendo, a lo mejor hasta la zona que teníamos previsto, que era los 44.500, esa zona, pues sería la zona del Target 2 o del Take Profit 2, por aquí aproximadamente, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces simplemente queda estar expectantes y ver si el precio va a seguir subiendo o no va a seguir subiendo. Porque igual queda claro que seguimos en tendencia
alcista en gráfico de 4 horas. Ahora, para complementar el análisis, vamos a ver lo que es el mapa de liquidaciones, y aquí tenemos un poco pues lo que ha sido el resumen de la liquidez barrida en los últimos días, y podemos ver que el precio pues mientras ha venido subiendo y subiendo y subiendo, ha venido barriendo y recogiendo cada vez más liquidez, aunque la parte más importante, la torta más importante de liquidez, aún no la ha terminado de barrer, que es esa zona target del Take Profit 2 que les estaba diciendo, los 44.500. De hecho, ahorita estamos muy cerca de esa zona. Fíjense cómo el precio ya ha intentado un par de veces tocar esa zona y ha aguantado. De hecho, mientras los precios de Bitcoin han tocado estos niveles, más gente se ha venido sumando en short, y por eso es que se ha pintado más el color de la barrera de liquidez de los shorters en Bitcoin. Entonces hay que tener cuidado porque estamos muy cerca de esta liquidez de aquí, y al precio de Bitcoin no le cuesta nada agarrar y subir $1.000, $1.100, $1.200 para terminar de barrer a toda esta gente que está posicionada en short, antes de que el precio quiera tener su siguiente movimiento importante, que es más probable que sea o de continuar el rango a tocar la parte baja en 39.000, o de incluso querer colapsar o caer un poco más Bitcoin, ¿ok? Entonces, amigos, de esa manera es como veo el mapa de liquidez. Ahora sí, más o menos que el mapa de liquidez coincide con nuestro técnico. Gráfico de 4 horas, tendencia alcista, va a continuar subiendo en mayor probabilidad, y tenemos liquidez a la cual atacar también por liquidez en la acción del precio, ¿ok? Ahora vamos a pasar a un análisis un poco mayor, un análisis de temporalidad más alta, a lo mejor a nivel de inversionistas, a lo mejor a nivel de gente que pues quiere comprar en spot o se anima a invertir en spot, ¿no? Miren, en un gráfico diario, Bitcoin, yo no diría que esto es una tendencia alcista, porque ya lo hemos trabajado en el pasado. Bitcoin en mayor probabilidad debería estar haciendo un lateral donde no supere esta zona de aquí. No debería Bitcoin poder superar esta zona de máximos anteriores. No tan sencillo, ¿ok? Entonces, para mí en un diario, esta subida ya está llegando a los picos, ¿vale? Pero le queda un poco de subida, porque podemos ver que en el monitor de abajo falta desarrollo de ese valle verde. Acá falta unos cuantos días de movimiento alcista, y el precio puede empujar un poco más a la alza, a barrer esa liquidez que hemos visto, y también a intentar retestear estos niveles de 44.500 hasta un techo de 45.000, y de ahí mi probabilidad más alta es que el precio caiga, ya sea retestear mínimos de aquí para iniciar un lateral, un rango, o ya sea porque realmente el precio quiere colapsar y realmente irse a niveles más bajos, quizás 36, 35.000 dólares, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Por ahora, en un gráfico diario, para mí esta subida que estamos teniendo aquí no es de tendencia alcista, porque la tendencia la perdimos cuando el precio rompió estos niveles de aquí, ¿vale? El precio vino, rompió estos niveles de aquí durante muchas velas, ahí se acabó la tendencia alcista. A partir de aquí lo que se espera es un rebote, una recuperación, un intento débil de doble techo, ¿vale? El techo es aquí, un doble techo, para luego ir para abajo. Y ya expliqué los niveles que hay. Mínimo anterior, primer take profit en caso alguien entre en short, lo cual dudo, nadie entra en short en Bitcoin. Y el siguiente nivel pues por aquí, ¿no? 36.000, esta zona. Entonces, amigos, así queda un poco la estructura de Bitcoin en un gráfico diario. Ahora, quiero ir a un análisis un poco más profundo. Quiero ver la comparativa entre Bitcoin, el SPX, lo que es el S&P 500, ya saben, las acciones de Estados Unidos, y lo que es los datos de tipo de inflación, ya que recientemente ha sido tendencia eso porque pues se han pausado, para variar, algo que ya se esperaba, la subida de tipos de interés, pero vamos a ver cómo la subida de tipos de interés suele afectar a Bitcoin y también al SPX, ¿ok? Primero que nada vamos a agarrar este gráfico de Bitcoin, hay que limpiarlo un poco porque no vamos a basarnos mucho en técnico, esto es más a nivel digamos fundamental o macroeconómico, así que los indicadores les decimos totalmente chao y adiós. Vamos a añadir aquí lo que es el gráfico del SPX para hacer comparativa entre Bitcoin con el SPX, con las acciones, ¿vale? Muy bien, vamos a acomodar un poco por aquí el gráfico para que se sienta más aquí el contraste. Y podemos ver justamente lo que es un poco la correlación entre el SPX, línea amarilla, y la acción del precio de Bitcoin, que son las velas japonesas. Podemos ver cómo el SPX, cuando tiene correcciones como tuvo en este momento, en esta etapa de aquí, ha tenido Bitcoin también un pico y tuvo una corrección. Totalmente correlacionado con el SPX. Si vemos por aquí también que el SPX tuvo una recuperación a la alza, pues Bitcoin también acompañó y tuvo una recuperación a la alza. Entonces, les guste o no, Bitcoin y el SPX se ven afectados directamente por la economía de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, si vamos un poco en el pasado para reforzar esta teoría de la correlación que hay, que no es ninguna teoría, es la realidad por la práctica en lo que estamos viendo, pues miren aquí, el SPX termina cayendo, Bitcoin termina cayendo.
En este caso, por ejemplo, es una de las excepciones donde no hubo correlación, ya que el SPX subió y Bitcoin no subió, pero estamos viendo lo que es en mayor probabilidad, ¿no? Luego en esta siguiente ventana vemos que el SPX subió, Bitcoin acompañó y subió. El SPX corrigió, una breve corrección rápida, Bitcoin también breve corrección rápida. Subida del SPX, subida de Bitcoin. Subida del SPX, Bitcoin se quedó un poco estancado. Es decir, subió un poco, pero casi nada, casi como un retesteo de máximos, ¿ok? Y aquí lo mismo que ya hemos visto. Entonces, en mayor probabilidad, en la mayoría de las veces, Bitcoin suele tener correlación con el SPX. Hemos visto un par de casos puntuales, cortos, que a lo mejor no, pero en la mayoría de veces suele ser así. De hecho, si vamos a un gráfico semanal también para poderlo contemplar de esta manera, pues se ve mucho más claro todo, ¿verdad? Ahora vamos a comparar lo que es el SPX con la subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Para esto vamos a cambiar de gráfico, ya no el de Bitcoin, temporalmente, porque obviamente lo que nos importa más es Bitcoin, pero solo lo quito de manera breve, y vamos a quedarnos con el gráfico del SPX, justo este que pueden ver en pantalla, ¿vale? El gráfico en general, y vamos a ver lo que es el gráfico de la subida de tipos de interés, y lo vamos a añadir de esta manera, ¿ok? Pero para ver esto un poco mejor, creo que tendríamos que irnos a un gráfico mensual, ya que hay demasiada información, así que mejor vamos a ponerlo en una escala de gráfico mensual, ¿ok? Ahí tenemos la subida de tipos de interés, que está representada por la línea amarilla que ven aquí, y tenemos también el SPX aquí, ¿ok? Ahora, algo que hay que fijarnos, importantísimo, es las veces en las cuales la subida de tipos de interés se ha pausado. ¿Por qué? Pues porque es la realidad, es el presente en el cual estamos viviendo ahora. Se están pausando la subida de tipos de interés, y hay que fijarnos qué ha pasado históricamente las otras veces que se han pausado subidas de tipo de interés, ¿ok? En este caso podemos ver cómo las anteriores pausas de los tipos de interés han generado un incremento en el SPX y un pico. Aquí tuvimos pausa de tipos de interés y que es lo que generó un incremento y un pico. Aquí tenemos pausa de tipos de interés, un incremento y un pico. Entonces, tenemos tres casos puntuales en los cuales ha venido comportándose de la misma correlación ambos índices. En este punto lo importante que nos tenemos que fijar es qué pasa cuando la subida de tipos de interés empieza a bajar, se empieza a hacer el descenso. Podemos ver justamente aquí que empieza la bajada de tipos de interés y el SPX tiene correcciones. Aquí nuevamente igual, se empieza la bajada de tipos de interés y el precio del SPX que hace, corregir. Ahora, les pregunto, en el presente, que estamos muy próximos y que se proyecta que este año van a haber varias bajadas de tipos de interés, ¿qué es lo que creen que va a pasar cuando los tipos de interés empiecen a bajar? Oye, pues tenemos históricamente estos dos ejemplos, que cuando empieza a bajar, por el contrario a lo que la gente cree que el precio va a subir, pues no, el precio empieza a corregir. En este caso lo que tocaría es que el SPX tenga una corrección más o menos como la que dibujo en pantalla, junto con la bajada de tipos de interés. Entonces, compañeros, históricamente cuando se bajan tipos de interés no es tan bueno para la acción del precio. Entre comillas sí, porque se estimula más la inversión, es más barato tener dinero, pero vemos que históricamente no ha funcionado de esta manera, ya que trae consecuencias de alguna crisis anterior que hemos traído. Entonces, amigos, en este punto tengan cuidado porque históricamente bajada de tipos de interés igual a correcciones fuertes del SPX. Y como ya hemos visto y hemos trabajado en el anterior gráfico, si quito ahora lo que es la Reserva Federal y nos vamos a Bitcoin, nosotros ya sabemos que Bitcoin tiene correlación con el SPX. Y si lo que proyectamos en este gráfico del SPX, que ya lo analizamos con la subida de tipos, lo ponemos a comparativa del precio de Bitcoin, pues podemos ver de que así como el SPX, para esto vamos a un gráfico semanal, obviamente, así como el SPX tiene proyección de correctiva, dudo mucho, y creo que cualquier persona que tenga tiempo en este ecosistema, dudo mucho de que el SPX en los próximos meses, porque esto no está proyectado para mañana, es de aquí a 3, 4, 5 meses, dudo mucho que si el SPX tiene este tipo de correcciones, Bitcoin vaya a hacer algo así. Lo dudo mucho, ¿vale? Yo me baso en información, me baso en data, ¿ok? Soy realista en base a lo que ha pasado históricamente. Y en este caso, si el SPX va a tener esta onda correctiva interesante que ya revisamos, Bitcoin probablemente también tenga una onda correctiva interesante, que nos puede llevar a los suelos, los pisos
Yo diría que entre 31, 32, 33 mil dólares sería el suelo de Bitcoin, porque dudo mucho que tampoco Bitcoin caiga mucho más. Dudo mucho que Bitcoin caiga por debajo de 30, porque a las manos fuertes, a los que son holders de Bitcoin, los institucionales, no les conviene tampoco que nosotros los mortales compremos a un precio tan accesible. ¿Ok? Entonces, probablemente cuando el SPX tenga su corrección, Bitcoin tendrá su corrección. Y contrario a lo que todo el mundo cree hoy en día por el FOMO de que Bitcoin va a venirse tu damo ahorita, pues, y vemos de que históricamente la información no nos cuadra con esa subida de Bitcoin, ¿ok? Entonces, amigos, simplemente les comparto esto para que vean de que yo tendría cuidado de, digamos, confiarme demasiado del mercado, ¿ok? Ya sabemos que el mercado está hecho para que los débiles y los novatos pierdan, así que no sean de ellos y tengan cuidado. Ahora, yo no digo que soy bajista en Bitcoin, yo tengo Bitcoin comprado, yo he comprado más en 39.000. Ahora, obviamente es a largo plazo, lo que se espera para finales de año y para el 2025. Pero al corto mediano plazo, tengan cuidado porque si el SPX va a caer, no esperen que Bitcoin se vaya a to the moon con un SPX cayendo, ¿ok? Simplemente esa es la comparativa. Entonces, amigos, para esto vamos a volver al gráfico de Bitcoin, vamos a quitar el SPX y vamos a poner los indicadores para terminar el análisis un poco más a largo plazo, ¿ok? Vale, en un gráfico semanal para los próximos 2 a 3 meses, Bitcoin tiene un patrón de rango o caída. Tenemos todo correcto para que Bitcoin haga esto. Velas de pausa en esta zona, tenemos una vela de rechazo grande ahí, que hizo una pin bar en esta zona, vela de absorción con rechazo. Tenemos en los indicadores de la parte de abajo un valle verde girado hacia abajo, tenemos un ADX también aplanándose, y en este punto la probabilidad más alta de esta corrección es tal que así. ¿Ok? Una corrección hasta la media exponencial de 55 periodos, que es la zona de soporte, y luego de esto, pues, para seguir subiendo, porque esta es una clara tendencia alcista. Ahí tenemos el cruce de medias, con fuerza, con un valle grande, y todo lo demás que hemos venido trabajando, ¿ok? Entonces, amigos, ese es un poco mi panorama. Para mí en el semanal Bitcoin, o va a ranguear entre los 38 y los 44, más o menos en la zona en la que ya estamos, en esta zona de aquí, va a pasársela rangueando, va a pasar el tiempo, unos meses, va a llegar el halving, no va a caer Bitcoin, en ese punto pues ya tocaría ir comprando, por más de que Bitcoin no caiga, ¿ok? Es mi recomendación general, y si Bitcoin va a animarse a corregir, como ya le dije hace un rato, mi suelo de mercado de Bitcoin sería esta zona, entre 32 y 34. Esta zona de aquí, que es aproximadamente la media exponencial de 55. Pero para esto faltan meses. Esta proyección es para todavía abril de este año, más o menos para las fechas del halving. Eso es todo lo que les voy a decir, amigos. Simplemente cada uno es responsable de cómo gestiona su capital, cómo divide su cartera, o si compra 100% Bitcoin en 44.000. Cada uno es responsable totalmente de lo que decida hacer. Bueno, amigos, yo me despido. Espero que este análisis haya sido de gran ayuda para ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao.